La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, nos encontramos nuevamente aquí en este programa de compartir nuestra fe. Soy su hermano y amigo, el Padre Francisco Javier Monte Ramírez. Les mando saludos a la gente de San Charles en Chula Vista, a todos los grupos apostólicos que colaboran en nuestra evangelización. Estamos viviendo tiempos importantes para nuestra iglesia. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y nos encomendamos a Él para estas reflexiones. Ven, oh Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir, diciendo, después, mañana, ahora. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz, quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Así sea. Hermanos, hermanas, bienvenidos a su programa que nos lleva al conocimiento de Dios. El que tiene conocimiento de las cosas tiene el poder de acercarse a ellas. El que tiene conocimiento de otra persona tiene la capacidad de amarla. Lo que no se conoce no se ama. Por eso estar conociendo nuestra doctrina a través de estas pequeñas reflexiones de la síntesis del catecismo, de verdad muy breve, muy exactamente lo que significa síntesis de nuestra fe, porque es muy extensa, muy compleja y muy profunda para poderla conocer. Mas, sin embargo, estas pinceladas nos ayudan un poquito a centrarnos en nuestra fe, que es lo que nos lleva, el conocimiento nos lleva a amar a Dios nos lleva a predicarlo, y predicar a Dios nos lleva a celebrarlo. Así que eres lo que celebras. Y si nosotros no conocemos a Dios, celebraremos a un Dios diferente al que nos vino a revelar Jesucristo. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, vamos a hablar de Dios es un ser plenamente libre. Y tenemos algunas interrogaciones. Es decir, el decir que Dios es libre no contradice la afirmación de que Dios es un ser perfecto que no puede cambiar. Porque decimos que Dios es inmutable. ¿De qué es, como decía el gran filósofo Aristóteles, un motor inmóvil? ¿Por qué? No es una fuerza ciega, una ley matemática fija la que gobierna el universo y también a nosotros, los seres humanos. Creer en un Dios libre no es lo mismo que creer en un Dios caprichoso y que puede contradecirse. Creer en un Dios libre no es lo mismo que creer en un Dios irracional, y tenemos que dar unas respuestas a esta y a muchas interrogantes que puedan provocar. El decir que Dios es un ser personal implica creer que Dios es un ser libre y autónomo. El cristiano católico, junto con el judío, cree en la soberana libertad de Dios. La Biblia afirma en el Salmo 115 y en el Salmo 135, nuestro Dios todo lo que quiere lo hace en el cielo, en la tierra, en los mares y en los abismos. Dios puede hacer seres libres porque Él es libre. Él es la fuente de toda libertad. Precisamente al hacernos libres, o más exactamente, al hacernos personas, Él nos hizo a su imagen y semejanza.
Esta es una de las facultades, de los regalos que Dios le dio al ser humano y a las criaturas celestes que creó antes que el hombre. Aquellas criaturas que Dios les dio también su imagen, su semejanza en ser criaturas libres para poder estar a favor de Él o contra Él, para poder alabarlo o desecharlo. Y al hombre también le otorgó esta libertad. La libertad de Dios es libertad para hacer plenamente lo que Él es: amor, verdad, belleza, bien, vida, plenitud de ser, felicidad. Es libre para amar a su gusto, para ser bueno a perfección, para dar y darse sin límite, para volver a recibir sin límite lo que Él mismo ha dado, para comunicarse. Es libre para perdonar a quien quiere. La Biblia afirma que Dios muestra su misericordia a quien Él quiere y deja endurecerse a quien Él quiere. A Romanos 9:18 esta cita. Y la otra en Mateo, según aquello que dijo Jesús en la parábola de los trabajadores, que llama a unos en la madrugada, a otros casi al amanecer, a otros ya había amanecido, a otros a media mañana, a otros a mediodía, a otros en la tarde, a otros a media tarde y a otros hasta el final. Y a todos les dice que siempre les va a dar lo mismo. Tanto el que comienza la jornada y soporta todo el sol, hasta que el que llega y no soporta el sol o no soporta todo el peso del día. Así que Él nos recuerda en esa parábola de Mateo 20, 14, 15, yo quiero darle a este lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O vas a hacer tu juicio malo porque yo soy bueno? Ahora, esto no quiere decir que Dios sea caprichoso en su amor, porque la Biblia dice claramente que Dios ama a todos y perdona a todo el que se arrepiente. Así, por ejemplo, dice, amas a todos los seres que se arrepienten, amas a todos los seres que existen y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? Tú eres indulgente con todas las cosas porque todas son tuyas. Esto lo dice en el libro de la Sabiduría, capítulo 11. La libertad en Dios es absoluta, total, porque su poder creativo es pleno. No hay nada que limite sus deseos. Dios lo dijo y todo se hizo. Él lo mandó y así fue, dice el Salmo 33. A más de eso, es autoridad suprema e ilimitada. Nosotros estamos sujetos a muchísimas cosas y personas. Como siempre habrá alguien superior a nosotros. En esta vida estarán los hermanos que nos precedieron, si es que tenemos varios hermanos, nuestros tatarabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres estuvieron por encima de nosotros en la existencia. Y también cuando estamos en un ministerio, en la iglesia o en un trabajo laboral, siempre habrá alguien arriba de nosotros por autoridad. Así que estamos limitados por algunos que ya nos precedieron. Poder de entrega pleno es Dios. Nosotros no podemos entregar muchas cosas, por ejemplo, nuestro cuerpo, porque nos acabamos. Dinamismo sin límites y sin fin tiene Dios, poder total para amar. En Dios, libertad y omnipotencia para amar y mostrar su amor se equivalen. Son totalmente complementos y son facultades que Dios posee. Dios es libre y su libertad la usa y muestra, por ejemplo, elaborando planes y realizándolos plenamente. El plan del Señor se mantiene siempre.
los proyectos de su mente por todos los siglos. Este es el Salmo 33. Esos planes o designios los realiza a favor de sus criaturas, para hacerlas participantes de su vida o para salvarlas del mal en que han caído. Y en esto mismo muestra la plenitud de su libertad, respetando la libertad de sus criaturas. Dios no violenta la libertad de las criaturas para que lo amen. Dios no obliga ni coacciona a ningún ser para que cumpla sus leyes, sus mandatos. En ese sentido también podemos decir, Dios ni coaccionó, ni obligó, ni forzó a Jesucristo a que diera su amor por nosotros. Es Jesús el que dice: soy libre y entrego mi vida libremente. Yo quiero hacer la voluntad del Padre hasta las últimas consecuencias. Y si el Padre quiere que yo me entregue, yo me entrego. Si el Padre quiere que yo muera, yo muero, por amor a su proyecto, por amor a su obra, por amor a su ser y por amor a lo que Él más ama, al hombre. Así que en esto mismo muestra la plenitud de su libertad, respetando la libertad de sus criaturas y al mismo tiempo encauzando a la realización de sus planes aún lo que parece contrario, haciendo que, como dice Romanos 8:28, todo se convierta en bien de los que lo aman. Es decir, es bien para los que aman las cosas malas, las cosas contrarias, es un bien para los que aman a Dios. La libertad en Dios no es un sí y luego un no. Dios no puede ser infiel en su amor a nosotros. Y ahorita comentamos en unos momentos más esta reflexión con ustedes, hermanos y hermanas. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presentan la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Colesterol. 2 cucharadas de miel con 3 cucharaditas de canela, mezclados con 16 onzas de agua y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol un 10% en 2 horas. Tomado diariamente, elimina el colesterol por completo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Moriplus cápsulas, 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas, adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas, mejora tu salud y de forma natural. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. La libertad en Dios no es un sí y luego un no. Dios no puede ser infiel en su amor a nosotros. Por eso San Pablo dice, si negamos a Dios, también Él nos negará. Pero si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, le dice en su segunda carta a Timoteo.
Y es por eso que decimos que cuando Dios hizo su alianza con la humanidad, allá en el Antiguo Testamento, desde Noé, desde la promesa del paraíso, cuando despidió al hombre porque hizo uso de su libertad en contra de los planes de Dios, y con Moisés en el Sinaí, y con los profetas, y con todas las promesas que Dios siempre permanecía fiel. Dios permanece fiel a sus promesas. Y si Él dice que estará con nosotros hasta el final de los tiempos, Él permanece fiel. Y si Él dice que nos perdona si nos arrepentimos, Él es fiel a su palabra. Y si Él dice que está con nosotros en cada Eucaristía, es fiel a su palabra. Y donde se celebra a Jesucristo en toda celebración litúrgica, es fiel a su palabra. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré. Es fiel a su palabra. Y todo lo que pidan en nombre de Cristo es fiel a su palabra y así lo cumple. Además, hay que afirmar que la libertad en Dios no es libertad para hacer el mal. Dios no puede hacer el mal porque, en primer lugar, el mal no es nada. Es negación, es carestía, es limitación, es falta, es defecto, es impotencia, mientras que Dios es plenitud. Por otro lado, el mal es desamor, daño contra sí mismo o contra los demás. El mal es egoísmo, es engaño, es error, es mentira, es fealdad, es incapacidad de lograr al mismo tiempo el bien propio y el ajeno, mientras que Dios es amor pleno. Dios es entrega, Dios es donación de sí, Dios es realización plena de sí mismo, Dios es verdad, Dios es belleza, Dios es bondad. Entonces, como el agua y el aceite, el pecado y el mal no pueden existir con la gracia y con Dios, que es todo bien, que es toda bondad. Espero que les quede claro, hermanos, hermanas. Dios no es cómplice. Él es claro, es un sí cuando es sí y un no cuando es no, dice Jesús. O pecas o te santificas. O te conviertes para estar en gracia o quieres permanecer en tu pecado de mentira, de engaño, de egoísmo o de error, de lo que tú quieras. Pero no es plan de Dios, no es voluntad de Dios el egoísmo, el querer ser tú solamente en este mundo. Dios es entrega, Dios es donación, Dios es comprensión, Dios es servicio, porque el servicio es donación de sí mismo. Dios es una entrega sin límites. Así que por otra parte, siendo nuestro Dios tripersonal, tri es Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios, la libertad en Dios se vuelve diálogo y se vuelve entrega amorosa, se vuelve donación total, acuerdo pleno, comunión de pensamientos, voluntades, corazón de personas. En Dios la libertad no da lugar a contradicciones entre las personas divinas, porque Dios es amor y el amor se realiza en la unidad. San Pablo por eso lo va a explicar de esa manera. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor soporta todo, el amor cree todo, espera sin límites, soporta sin límites, porque ese es el diálogo que se da en estas divinas personas. Es amor y el amor se realiza en la unidad. Por eso, fruto del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestros grupos a los cuales pertenecemos, sea cual sea el grupo de oración, de alabanza, de servicio, de ministerio, de lo que ustedes quieran, sea a la parroquia que pertenezcan, si no están unidos a sus sacerdotes, desde el párroco y el párroco con el señor arzobispo y nosotros como iglesia, entonces no es iglesia de Dios. No puede existir en la unidad división de seres como en la Trinidad, así también en la iglesia. La iglesia que es imagen de aquella iglesia celeste. Si la iglesia cree, si la iglesia celebra, la iglesia celeste cree y celebra lo mismo que nosotros. Así que en el Hijo y en el Espíritu Santo, libertad y obediencia amorosa no se contradicen, sino que se identifican,
Por eso Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Juan 4, Juan 5. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado. Hago siempre lo que a Él le agrada. Juan 8, 28 y 29. El Espíritu no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga. Recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Esa es la promesa de Jesús al irse despidiendo de sus apóstoles. Y la libertad del Hijo se vuelve súplica confiada en que el Padre siempre escucha. Por eso Jesús dijo: yo sé que siempre me escuchas. Juan 11, 42. Y la epístola a los hebreos lo ve confirmado tras la resurrección, y por eso dice: habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, fue escuchado y se convirtió en causa de salvación eterna para los que lo obedecen. Así que, hermanos, la imagen y semejanza que Dios nos da es esta, que nosotros podamos entender a imagen y semejanza de Dios. Entramos, hermanos, ahora en esta reflexión, esperando que no sea algo mezclado, algo como si fuera un collage, pero recuerden que estamos haciendo reflexión de la síntesis del catecismo, muy sintética, valga la redundancia, pero también estamos reflexionando sobre el catecismo del Yucat. Y entramos a esta reflexión del credo. Creo en la Santa Iglesia. Ya habíamos hablado: creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en María, creo en el Espíritu, y ahora entramos a este punto. Creo en la Iglesia Católica. ¿Qué significa iglesia? Muchos hemos escuchado ya este término, porque iglesia viene del griego eclesia, los convocados, asamblea, reunión. Todos nosotros quienes hemos sido bautizados y creemos en Dios somos convocados por el Señor y creemos en Dios, y juntos somos la iglesia. Ya los santos padres, al principio de esta iglesia a la cual pertenecemos en aquellos primeros siglos, hablaban que somos convocados a la iglesia porque la iglesia es madre, y la madre da a luz a los hijos, y decían que la iglesia de la cual formamos parte, quienes somos convocados, nacemos en el bautismo, y dicen: es la pila bautismal, el seno de la iglesia, donde da a luz a los hijos de Dios y a la auténtica vida. Es en el seno de la iglesia donde renacen todos los hijos de Dios. Qué belleza de pensamiento de los primeros padres de la iglesia. Decir entonces que en la pila bautismal nosotros hemos sido llamados a esta vida y a la otra desde nuestro bautismo. Y que allí la madre, la esposa de Cristo, la iglesia, da a luz a los hijos de esta gran familia, los convocados de esta gran iglesia. Como dice San Pablo, Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. Cuando recibimos los sacramentos y escuchamos la palabra de Dios, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Esto es la iglesia. La estrecha comunión de vida de todos los bautizados con Cristo es descrita en la Sagrada Escritura con una gran riqueza de imágenes. A veces se habla del pueblo de Dios, otras veces de la esposa de Cristo, unas veces se le llama madre a la iglesia, otras la familia de Dios, o se le compara con los invitados a una boda en las parábolas de Jesús.
Nunca es la iglesia una mera institución. Nunca solo la iglesia oficial que uno podría rechazar. Nos irritarán las faltas y los defectos que se dan en la iglesia, pero no nos podemos distanciar nunca de ella, porque Dios ha optado por ella de forma irrevocable y no se aleja de ella a pesar de todos sus pecados. La iglesia es la presencia de Dios entre nosotros los hombres. Por eso debemos amarla, porque ya Dios nos amó a través de ella al hacernos hijos adoptivos a través del bautismo, porque por la sangre de Cristo hemos sido llamados a esta iglesia, porque el derramamiento de sangre de Cristo entrega a María al Hijo, y al Hijo a María, en la imagen de la entrega de los hijos a la mujer, a la esposa de Cristo, a la madre de nosotros. Y en unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. País en país, yo me fui. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presentan la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 325013-788447. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Con esta, hermanos, reflexión entramos. ¿Para qué quiere Dios la iglesia? Dios quiere la iglesia porque no nos quiere salvar individualmente. Dios no quiere llamarnos a su presencia, aunque lo hace de esta manera, pero no aislados. Nos llama personalmente, porque recuerden que cada uno muere, cada uno pasa a otra vida. Ni nacimos pegados ni juntos con nadie, ni nos llevamos ni pegados ni juntos a alguien, ni mucho menos nos vamos a llevar nuestras riquezas, si es que algunos poseen riquezas o bienes materiales. Así que nos vamos, como dice el Salmo
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regreso a él. Así que la iglesia es porque Dios no nos quiere salvar individualmente, sino juntos. Si somos convocados, entonces nos salvaremos a través de ella, porque fuimos por ella engendrados y es allí en ella donde recibimos la salvación, la promesa de Dios. Quiere convertir a toda la humanidad en su pueblo. Esa es la finalidad, ese es el objetivo y la misión de la iglesia, hacer que todos los hombres se salven. La salvación de todo el hombre y de todos los hombres. Nadie alcanza el cielo de forma asocial, marginado o alejado de la sociedad o de las relaciones humanas. Quien solo se preocupa de sí mismo y de la salvación de su alma, vive de forma asocial. Jesús, en el capítulo de Juan, va a decir, en el momento de despedida de sus apóstoles: quien quiere amarse a sí mismo en este mundo, se perderá. Y quien se aborrezca en este mundo, su vida salvará. ¿Qué significa esto? Quien sacrifique, quien dé la vida por los demás, ese la salvará. Porque todo aquel que quiere que el mundo gire alrededor de la persona misma y que se crea el ombligo del mundo, se perderá. Es la misma palabra de Jesús. Nadie que venga a este mundo puede pasar su vida al margen de los problemas, de la vida social, de la vida política y económica, de la vida eclesiástica de nuestra iglesia. Nadie puede estar fuera de los hermanos de este mundo y de la iglesia. Esto es imposible, tanto en el cielo como en la tierra. El mismo Dios no es un ser asocial, no es un Robinson Crusoe, aquella novela que habla de un hombre que naufragó y que sobrevivió mucho tiempo en una isla. No es un ser solitario que se baste a sí mismo. El Dios trinitario es en sí social, porque convive, porque comulga, porque hace comunión y unidad con las tres personas. Una comunión, un eterno intercambio de amor. Según el modelo de Dios, el hombre está hecho para la relación, el intercambio, el compartir y el amor. Somos responsables unos de otros. Por eso, el juicio que Dios en Mateo lo encontramos, el juicio que Dios va a hacer de nosotros será: ven para acá. ¿Qué hiciste con el más insignificante? Y ahí está la parábola de que hará unos a la derecha y otros a la izquierda, y a cada uno les preguntará lo mismo: ¿qué hiciste con el más insignificante? Porque estuve enfermo y no fuiste a verme. Estuve encarcelado y tampoco no me visitaste. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve hambriento y no me diste de comer. Estuve sediento y no me diste de beber. Estuve forastero y no me hospedaste. Y cada uno le contestará: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, etcétera? Pero va a decir: cuando lo hiciste con el más insignificante, conmigo lo hiciste. Entonces somos responsables unos de otros según la palabra de Cristo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ya decíamos, la misión de la iglesia es hacer brotar y hacer crecer en todos los pueblos la semilla del reino de Dios, que ha comenzado ya con Jesús. Jesús ha sido aquello que él ha dicho: si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, no puede dar frutos. Por lo tanto, Jesús ha sembrado ya la semilla del reino para que haga crecer, haga brotar y haga crecer en todos los pueblos el reino de Dios. Allí donde estuvo Jesús, el cielo tocó la tierra. Comenzaba el reino de Dios, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de libertad y de amor. La iglesia sirve a este reino de Dios. La iglesia no es un fin en sí misma. Tiene que continuar lo que ha comenzado con Cristo.
porque ella solamente ha recibido este depósito de Cristo, como dice San Pablo. Lo que yo he recibido, a su vez, yo se los transmito. Debe actuar como lo haría Jesús. Continuar realizando los signos sagrados de Jesús. Es a través de los sacramentos, a través del sacramento perfecto de la Eucaristía, pero también el bautismo, la confirmación, la comunión, la penitencia, la unción de los enfermos, el perdón de los pecados, el matrimonio, el orden sacerdotal, son los signos sagrados de Jesús. Transmite las palabras de Jesús, porque es por la palabra de Dios la que nos introduce a la iglesia, la que nos introduce a la fe, es la que nos introduce a los sacramentos. Por eso la iglesia, con todas sus debilidades, sus fallas y faltas, es realmente un fragmento del cielo en la tierra, porque Cristo la fundó con su sangre, de su pecho, con la lanza que le insertó el soldado, salió sangre y agua, y de allí nació la iglesia. Porque la iglesia es más que una institución. La iglesia es más que una institución porque es un misterio que es a la vez humano y divino. Así como Jesús fue sacramento del Padre y fue y es el Dios invisible que se encarnó a su Hijo para hacerse visible. Dios que a través de su Hijo nos habló, a través de su Hijo actuó. Jesús, sacramento del Padre. Y Jesús funda su iglesia imponiéndole las manos sobre los apóstoles, soplando sobre ellos y enviándolos a perdonar los pecados y todos los males que aflijan a estos hombres que son llamados hijos de Dios. Con esa promesa, entonces la iglesia, y con esa entrega de Cristo a sus apóstoles y a los sucesores de los apóstoles que somos todos nosotros, que hemos nacido de ese primer mandato de Cristo, vayan a todas las naciones, bautícenlos, y el que se bautice se salvará. A partir de allí nace nuestra iglesia y se convierte en sacramento de Cristo. Iglesia que es la imagen visible del Jesucristo que ya está con el Padre, ya está haciendo su promesa. Jesucristo que está a la diestra del Padre. Es Él el que intercede por nosotros, es el que está intercediendo por su iglesia. Así que no es una institución porque es un misterio que es a la vez como el misterio de la encarnación, humano y divino. Así es nuestra iglesia, sacramento de Cristo. El amor verdadero no es ciego, sino que hace ver. Lo mismo ocurre cuando miramos a la iglesia. Vista desde fuera, la iglesia es únicamente una institución histórica, con logros históricos, pero también con errores e incluso con crímenes. Una iglesia de pecadores. Esto es lo que afirmamos en este catecismo del Yucat y en lo que afirmamos también con Juan Pablo II cuando pidió perdón por todas las faltas cometidas de nuestra iglesia. Pero esta mirada no es suficientemente profunda, porque Cristo se ha comprometido de tal modo con nosotros pecadores que no abandona nunca a la iglesia, incluso si le traicionáramos a diario. Esta unión inseparable de lo humano y lo divino, de pecado y de gracia, forma parte del misterio de la iglesia. Por eso, vista con los ojos de la fe, la iglesia es indestructiblemente santa, por la simple promesa de Jesucristo. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Por eso las puertas del infierno no prevalecerán con ustedes, porque yo estaré allí. Esa es la promesa que Cristo nos hizo. ¿Qué es lo que hace único al pueblo de Dios? Llamando a la iglesia pueblo de Dios, los auténticos hijos de Dios por el bautismo. El fundador de este pueblo es Dios Padre. Su líder es Jesucristo, es su guía. Su fuente de energía es el Espíritu Santo. La puerta de entrada al pueblo de Dios, decíamos, es el bautismo, porque nos
nos agrega a la gran familia de Dios, nos inserta a esta iglesia que pertenecemos, nos borra el pecado original y por eso nos unge en la primera unción con el óleo de los catecúmenos y nos hace templos vivos del Espíritu Santo. Con la infusión del agua y con la unción del crisma nos introduce con esta puerta. Como es esta puerta, nos introduce al pueblo de Dios. Su dignidad, la libertad de los hijos de Dios. La dignidad es la libertad de los hijos de Dios y su ley es el amor. Si este pueblo permanece fiel a Dios y busca ante todo el reino de Dios, transforma al mundo. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. A Tijuana llega Ministerio de Música GESED. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESED. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Coinonía Radio. Donativo 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música GESED, única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Joven, tú puedes ser sacerdote. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano, segunda y tercera semana de julio. Mayores informes al 684-2822. Joven, tú puedes ser sacerdote. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser. Porque tú lo pediste. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 15 de junio, en punto de las 6 de la tarde. Teatro del Sindicato de Telefonistas, calle Segunda y H, zona centro. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al celular 128-6236. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey invita. Coinonía Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Bien, hermanos, en medio de todos los pueblos de la tierra existe un pueblo que no es como ningún otro. No se somete a nadie, se somete al único Rey Supremo, Dios, solo a Dios. Debe ser como la sal este pueblo que da sabor. Debe ser el pueblo como la levadura que lo penetra todo. Y también debe ser como la luz que aleja las oscuridades del pecado. Quien pertenece al pueblo de Dios debe contar con entrar en contradicción abierta con las personas que niegan la existencia de Dios. Y el ateo no solamente es aquel ateo teórico que se la pasa diciendo que no cree en Dios y que la iglesia es esto y que los pecados de la iglesia y del papa y de los sacerdotes son esto. No son esos los ateos que solamente hacen daño, los ateos pragmáticos, que con su vida y con sus acciones niegan a Dios, porque su vida no es la de los hijos de Dios, no es la de la pertenencia a esta iglesia. Si decíamos de esta iglesia que la dignidad es la libertad de los hijos de Dios, la ley de estos hijos es la ley del amor. Así que ¿cómo puede alguien decir creo en Dios si su vida hace todo lo contrario a esta ley de Dios y a este amor de Dios? Entonces, las personas que niegan la existencia de Dios y desprecian sus mandamientos pragmáticamente, es decir, en la vida diaria, con sus acciones,
Pero en la libertad de los hijos de Dios no hay que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Porque si estamos diciendo que desde el bautismo ya nuestra Madre la Iglesia nos prepara para recibir esa auténtica vida que Dios nos promete, el día en que dejamos este mundo no es la drástica y tragedia de nuestra existencia. No es el drama de la injusticia de Dios de arrebatarnos la vida o de arrebatarnos a nuestros seres queridos. San Alfonso María de Ligorio, un santo que es el patrono de los moralistas, que está precisamente ahí en Roma, la Alfonsiana, donde van a estudiar aquellos que se especializan en moral. Él escribió en la Edad Media un libro que se llamaba Preparación para la muerte, porque en la Edad Media, como sabemos, la ciencia no estaba tan avanzada, las pestes y las enfermedades estaban al día, así que la muerte era ya el pan de cada día. Y se hablaba en los sermones acerca de cómo prepararse para esta miseria humana, para este enemigo que es la muerte, pero que fue vencido por la muerte de Cristo. Todos, hermanos, tenemos que dejar este mundo, tenemos que abandonarlo y tenemos que prepararnos y tenemos que dejar nuestras cosas aquí en este mundo en paz. La conciencia tiene que estar limpia y tranquila desde aquí. El amor que Dios nos pide tiene que ser practicado desde aquí. Sus mandamientos tienen que ser vividos aquí, para que esa esperanza en la vida futura la vayamos preparando por ser peregrinos. Nosotros nos vamos preparando para esa promesa que se nos da al ser introducidos a esta iglesia por la puerta que es el bautismo. Así que todos vamos a dejar este mundo, hermanos, y tenemos que estar preparados, porque la libertad de los hijos de Dios no hay que tenerle miedo a nada. Entonces, ni a la muerte tenerle miedo. ¿Qué quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Especialmente mediante los sacramentos del bautismo y la Eucaristía se establece una unión indisoluble entre Cristo y nosotros, los imitadores de Cristo, llamados cristianos. Esta unión es tan fuerte que nos junta a Él y a nosotros como cabeza y miembros de un cuerpo humano y nos convierte en una unidad. Así que es a través del bautismo, pero a través de la Eucaristía, y para poder recibir la Eucaristía hay que pedir perdón por nuestros pecados para llegar a esta unión plena con Jesucristo. ¿Quiénes están cerca del Señor? ¿Quiénes están cerca de su corazón? Los que cumplen su ley, los que practican el amor con los demás, con los más pobres, con los más necesitados, con los más débiles, con los más marginados, con los más abandonados. ¿Quiénes están cerca de Dios? Quienes en su libertad, haciendo uso de su libertad, quieren acercarse a Él voluntariamente, en todo el día, a través de la oración, a través de sus obras, a través de sus buenas acciones, a través de la invocación del Espíritu Santo en medio de nuestra vida cotidiana. Entonces, privilegiados, el que se sienta privilegiado, pues entonces aténgase a las consecuencias, porque Dios a los privilegiados les pide mayores cosas. A su Hijo muy amado, en quien Él tenía sus complacencias, le pidió su propia vida. Y dice la carta a los Hebreos, si Dios no perdonó a su propio Hijo, pues entonces fue para llevar a cabo la obra de la salvación y entregó a su Hijo por nosotros. Así que el amado, el más amado de sus hijos, el primogénito, Dios lo entregó a la muerte. Entonces no le pidamos a Dios que no muramos, hermanos. No le pidamos a Dios que nos haga jóvenes eternos. No le pidamos a Dios una juventud radiante y esplendorosa
que no nos pase nada y que siempre estemos contentos y alegres. Porque en medio de las tribulaciones, en medio de las preocupaciones, también está Dios. Por eso, vuelvo a repetir, no le debemos tener miedo a nada, ni a la muerte. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Jesucristo ama a la iglesia como un esposo ama a su esposa. Se vincula para siempre a ella y entrega su vida por ella. Y tenemos que, para todos aquellos casados, enamorados, que hacer remembranza. Quien ha estado enamorado una vez, intuye lo que es el amor. Tantos detalles, tantas cosas que los unió en el noviazgo o en ese encuentro con el ser amado, que hacían todo, dejaban todo, sacrificaban todo para estar con esa persona amada. Jesús lo sabe y se denomina a sí mismo esposo, que corteja a su esposa con amor ardiente y que desea celebrar la fiesta del amor con ella. Su esposa somos nosotros, que somos la iglesia. Ya en el Antiguo Testamento se compara el amor de Dios por su pueblo con el amor entre esposo y esposa. Cuando Jesús es un amante, cuando Jesús nos corteja a cada uno de nosotros, ¿cuántas veces es un amante desgraciado, por así decir, enamorado de aquellos que no quieren saber nada de su amor y no le corresponden? Por eso San Pablo, en la carta a los Corintios, nos va a decir: Jesús amó tanto a su esposa que entregó su vida por ella y dio un precio muy alto, su propia sangre, por ella, por amor a ella, para derramar esa sangre sobre ella y de esa manera purificarla, purificándola para entregarla a Dios blanca, inmaculada, sin arruga alguna, y entregándosela a Dios. Así, esta es la esposa por quien he dado mi vida. Así ama Dios, así ama Jesús a su iglesia. Así lo expresa San Pablo de la mejor y la más bella forma de decir cuánto amó Dios al mundo y cuánto ama Jesús a su iglesia, derramando su sangre en cada Eucaristía para purificarla, para hacerla inmaculada y seguirla entregando al Padre en cada sacrificio. Así que, ¿qué quiere decir que la iglesia es templo del Espíritu Santo? La iglesia es el lugar del mundo donde el Espíritu Santo está plenamente presente. El pueblo de Israel adoraba a Dios en el templo de Jerusalén. Este templo ya no existe. Su puesto lo ha ocupado la iglesia, que no está sujeta a un lugar determinado, porque Jesús lo ha dicho: donde 2 o 3 o más se reúnen, allí estoy yo en medio de ellos. Quien vivifica la iglesia es el Espíritu de Cristo. Habita en la palabra de la Sagrada Escritura y está presente en los signos sagrados de los sacramentos, bautismo, confirmación y todos los Eucaristía y todos los sacramentos. Habita en los corazones de los fieles y habla en sus oraciones. Conduce a la iglesia y le otorga sus dones, sus carismas. Esos dones, tanto los sencillos como los extraordinarios. Quien se confía al Espíritu Santo puede experimentar también hoy verdaderos milagros. El que quiera milagros, entonces tendrá que dejarse conducir por este Espíritu. El que quiera sentirse amado del Padre tendrá que imitar a Jesucristo en esta entrega total y personal a la obra del reino. Hermanos, se despide de ustedes y nuevamente les recuerda: confiésense, comulguen y les desea lo mejor en esta vida. Que Dios los bendiga. Se despide de ustedes el Padre Francisco Javier Montes, su hermano y amigo en Cristo. Dios los bendiga, hermanos. Cumplamos lo que Dios nos pide en nuestra vida, Dios mismo. Que Dios esté con ustedes. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa.
Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.